Hola, bienvenidos al video. En esta ocasión, dentro de la sección 3.4, regla de la cadena, veremos algunos ejercicios de aplicaciones, obviamente en el área de la agronomía. Comencemos con el primer ejercicio. Como siempre, daremos un contexto sobre el área de aplicación, daremos la fórmula, cómo se deriva y la interpretación. El ejercicio que tenemos a continuación es este. En una parcela de caña de azúcar se estudia la relación entre el fertilizante y el rendimiento. El rendimiento, que vamos a llamar con la variable R en función de X, en toneladas por hectárea, según la cantidad de fertilizante nitrogenado X en kilogramos por hectárea, se modela y tenemos una función exponencial. 80 por X por E elevado a la menos 0.05x. Nos piden lo siguiente: determine la cantidad óptima de fertilizante que maximice el rendimiento del cultivo. Aquí sabemos que al aplicar fertilizante, lo que se espera es que aumente el rendimiento. Sin embargo, un exceso de fertilizante es contraproducente porque causa daños. Entonces, no solamente son los daños, sino también un mayor costo. Por lo tanto, debemos encontrar la cantidad óptima. ¿Pueden ver la gráfica de la función? Observamos que hay un punto en el que el rendimiento, que está en el eje de las Y, es máximo. Este punto tiene una particularidad. Si nosotros trazamos la recta tangente en este punto máximo, lo que observaremos es que es horizontal, lo que significa que su pendiente es de 0. Si nosotros recordamos que una derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, que es precisamente este caso, bueno, entonces podemos concluir que si derivamos la función y esta derivada la igualamos a 0, podemos encontrar el valor de x que hace que la derivada sea 0, que es precisamente donde tenemos el mayor rendimiento. Entonces, es la estrategia que vamos a utilizar. Así que la derivada de R, que estamos indicando aquí, sería 80, que es una constante, y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de x por e a la menos 0.05x. Y como ya dijimos, esto tiene que ser igual a 0. También podemos decir que esta derivada va a ser igual a 0 entre 80, que es 0. Así que, en pocas palabras, la derivada de x por e a la menos 0.05x tiene que ser igual a 0. Así que el primer paso pues es derivar. Esta es nuestra función y como tenemos x multiplicando una función exponencial, podemos considerar que es el producto de dos funciones. Una función u que sería x y una función b que sería mi función exponencial. Por lo tanto, vamos a usar la regla del producto. Derivamos el término exponencial y para esto necesitamos la regla de la cadena. Vamos a considerar que u es igual a menos 0.05x y por lo tanto la derivada de u es menos 0.05. De esta manera tenemos que la derivada de e a la u sería e a la u por la derivada de u. Así que vamos a utilizar la regla del producto teniendo ya la derivada del término exponencial. Al hacerlo, tenemos entonces la función u, que se escribe tal cual. Y aquí está, es x, por la derivada de b, que es lo que encontramos con la regla de la cadena. Sustituyendo u por menos 0.05x y la derivada de u por menos 0.05, tenemos el término que está entre corchetes, más b, sería la función exponencial tal cual, por la derivada de u. La derivada de x es 1 y esto tiene que ser igual a 0. Tomamos e a la menos 0.05x como factor común, entonces va a multiplicar a 1 menos 0.05x.
1 menos 0.05x debe ser igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque el término e a la menos 0.05x lo puedo pasar al lado derecho dividiendo, y 0 entre e a la menos 0.05x, no importa cuánto valga x, va a ser 0. De manera que nosotros tenemos que 0.05x va a ser igual a menos 1 entre menos 0.05. Menos entre menos da más, y resulta que x es 20 kilogramos por hectárea. Esta es la cantidad de fertilizante que debemos aplicar para que el rendimiento sea óptimo. Vamos ahora con otro ejercicio. En un invernadero de jitomate se analiza cómo la radiación solar influye en la tasa de fotosíntesis de las hojas. La tasa de fotosíntesis, que vamos a llamar F, en micromoles de dióxido de carbono sobre metro cuadrado segundo, depende de la intensidad de radiación solar en watts sobre metro cuadrado. Y tenemos la función. La tasa de fotosíntesis F va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de la intensidad de radiación solar. Durante el día, la radiación solar se modela con la función trigonométrica que están viendo en pantalla. No sorprende que sea una función trigonométrica porque lo que vamos a tener es un evento con periodicidad. Entonces, en esta función trigonométrica, t es la hora del día. Vamos a considerar que t vale 0 al amanecer y que t es igual a 12 al mediodía solar. Nos piden lo siguiente: calcule la tasa de cambio, es decir, la derivada de la fotosíntesis con respecto al tiempo, es decir, df sobre dt a las 9 de la mañana. Bueno, nos piden df sobre dt. Y hay un detalle. Si ustedes se fijan en la ecuación que está en rojo, si quiero derivar df sobre dt, pues resulta que no es posible de forma directa, porque la variable independiente es la intensidad, no el tiempo. De manera que debemos usar la regla de la cadena. ¿Cómo? Bueno, considerando nuestras dos funciones y tomando en cuenta que el producto de las derivadas me va a dar precisamente lo que necesitamos. Así que debo multiplicar la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y así es como queda. Estoy utilizando el color rojo para f y el color azul para la intensidad. No son derivadas complicadas y resulta entonces que la derivada es 900 por pi por coseno de pi entre 24 por t entre 2 por 24 por la raíz cuadrada de y. En este caso estamos quitando el exponente negativo que tenemos en la y, por eso la raíz cuadrada de y está en el denominador. 2 por 24 es 48 y sustituimos la intensidad en la raíz cuadrada. La intensidad es lo que está en azul, así que tenemos esta expresión. El 900 que está aquí está multiplicando, así que me queda como constante 48 por la raíz de 900 por el seno de pi entre 24 por t. Es decir, la raíz cuadrada de 900 es 30, así que es 48 por 30 o 1440. Podemos seguir simplificando y la fracción correspondiente a 900 entre 1440 es 5 octavos, de manera que obtenemos la derivada que se indica. La derivada de f con respecto a t es igual a 5pi por coseno de pi entre 24 por t entre 8 por la raíz cuadrada de seno de pi entre 24 por t. Ahora lo que debemos hacer es sustituir t con 9, puesto que queremos el valor para las 9 de la mañana. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos un valor de 0.782. También en este caso es necesario el análisis dimensional
para obtener la derivada con sus unidades. Así que tenemos 0.782 micromoles de CO2 sobre watt segundo. ¿Qué significa esto? Bueno, el signo positivo me indica que hay un aumento de la tasa de fotosíntesis con respecto al tiempo. A las 9 de la mañana la radiación solar está aumentando y por lo tanto la fotosíntesis también está creciendo activamente. Cada vez es más común monitorear el CO2 en invernaderos, especialmente en sistemas tecnificados o de alta productividad. En las condiciones cerradas de los invernaderos, el CO2 puede agotarse rápidamente durante las horas de mayor fotosíntesis. Si los niveles bajan demasiado, la fotosíntesis se limita, aunque haya suficiente luz, agua y nutrientes. La concentración atmosférica normal de CO2 es de aproximadamente 400 partes por millón. En un invernadero cerrado puede caer por debajo de 300 partes por millón en la mañana, cuando la fotosíntesis es más activa. Esto puede reducir el rendimiento potencial de cultivos como tomate, pimiento, pepino y ornamentales. Se usan sensores de CO2 que miden la concentración en tiempo real. Las unidades que se utilizan son partes por millón. Aquí podemos ver uno de estos detectores. ¿Qué se hace si el CO2 es bajo? Se puede añadir CO2 liberando gas puro o mediante combustión controlada, es decir, con calentadores. El objetivo es mantener niveles óptimos, entre 800 y 1000 partes por millón durante la fase de mayor actividad fotosintética. Esto puede aumentar los rendimientos entre 10 y 30% dependiendo del cultivo. Vamos ahora con otro ejercicio. La raza Charolais, originaria de Francia, es ampliamente reconocida en la industria ganadera por su notable desarrollo muscular y su rápido crecimiento, características que la convierten en una opción predilecta para la producción de carne de alta calidad. Conocer el peso de los terneros en las diferentes etapas de su desarrollo es fundamental para una gestión ganadera eficiente, ya que permite optimizar la nutrición, monitorear el crecimiento y tomar decisiones informadas sobre el manejo del hato. En un sistema de engorda intensiva, se observa que el peso W en kilogramos de un becerro Charolais está relacionado con su longitud corporal L en metros, mediante una función potencia. W es igual a 100 por L al cubo. Esto se relaciona con lo que vimos en la unidad 1. Observen ustedes que la longitud al cubo es manejar volumen, ¿de acuerdo? Así que el volumen se puede relacionar con el peso corporal. Sigamos. Durante el periodo de engorda, el crecimiento en longitud, que sería la derivada de la longitud con respecto al tiempo, o de L sobre dt, está dado por la ecuación logística linealizada 0.01 por 1.75 menos L, para t medido en días. Nos piden, inciso A, encuentre la fórmula para la tasa de crecimiento en peso de W sobre dt en función de L. Use la fórmula del inciso anterior para calcular la tasa de crecimiento en peso de un becerro de 350 kilogramos. Vamos con el inciso A de W sobre dt. Bueno, tenemos que derivar W con respecto a la longitud, que es como tenemos la función. La función tiene como variable independiente la longitud. Por lo tanto, para poder conseguir lo que nos piden, necesito multiplicar esta derivada por otra, la derivada de la longitud con respecto al tiempo. Y entonces sí, tendremos la relación de cambio del peso con respecto al tiempo. Vamos entonces calculando las derivadas. dW sobre dl sería entonces 100 por 3 L al cuadrado. 100 por 3 es 300, tenemos 300 L cuadrado. Y la derivada de la longitud con respecto al tiempo nos lo da directamente el ejercicio. Es 0.01 por 1.75 menos L. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esto. 300 por 0.01 nos da 3, de manera que la derivada es 3L cuadrada por 1.75 menos L.
Ahora vamos a considerar el siguiente inciso. Tenemos que el peso es igual a 100 por L al cubo. L al cubo entonces es el peso sobre 100. De manera que la longitud va a ser igual a la raíz cúbica del peso sobre 100. Para 350 kilogramos, que es el valor de W, tenemos entonces una longitud de 1.52 metros. Lo que debemos hacer ahora es sustituir este valor de 1.52 metros en la derivada que obtuvimos en el inciso A. Realmente es una operación bastante sencilla y nos da como resultado 1.59 con las unidades kilogramos sobre día. El signo es positivo, eso significa un aumento. Así que tenemos un aumento de 1.59 kilogramos al día. Y ese es el resultado del inciso B. Hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.